Muy buenas noches, mis amados hermanos. Nuevamente, un jueves más nos vamos a reunir para poder estudiar la palabra y tener un tiempo de meditación. Antes de comenzar en nuestro tiempo de enseñanza, vamos a cantar y vamos a tener un himno para nuestro Dios. Es el 222 que está titulado ¿Porque Él vive? Muy bien. Amén. Diácono Yanlin. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó. Porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Con el tuyo. A un tierno niño, precioso don que Dios nos da, cuando mejor, cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro soy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré en la gloria y reinaré por mi triunfante Salvador. Porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Muy bien, el tema que nosotros tenemos hoy está en Romanos capítulo 1 y vamos a ir a dos versículos que son muy conocidos, el 16 y el 17. Diácono, ¿los puede leer, por favor? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muy bien. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando uno es pequeñito y va creciendo, uno tiene la idea como de ser libre. Uno cuando está bajo la dirección de los padres, le pasa algo muy interesante. Y es que uno se siente como aprisionado bajo un gobierno y todo lo que uno aprende de los padres, pues es todo lo que uno es. Así uno trae las costumbres de comer, las costumbres de vestir, las costumbres de hablar y muchas veces la fe o la religión que uno tiene. Y uno piensa que es correcto. Y es algo que le pasó al apóstol Pablo. ¿Por qué razón? Porque él nació bajo una cosmovisión judía. Él era judío y era un hombre que traía una fe religiosa muy arraigada en su corazón. Y hay algo que es muy importante reconocer, entender que solamente Dios nos puede dirigir a la fe verdadera. Y la fe verdadera nos hace escapar de la ignorancia. ¿Por qué razón? Porque Dios nos dejó su palabra para poder conocerle. Su palabra es la palabra de Dios y la Biblia la llama el Evangelio. ¿Qué significa el Evangelio? La palabra de Dios. No, señora. ¿Qué significa la palabra Evangelio, Karina? Juan David, ¿qué significa Evangelio? Fuerte. No, señor. ¿Qué significa Evangelio, hermana Raquel? Las buenas. Muy bien, las buenas nuevas, la buena noticia. Pero para que sea una buena noticia, o sea, fíjense que ninguna cosa es buena hasta que no se contrasta con algo que nos esté pasando. Voy a hacer un ejemplo. No tengo plata y alguien viene y me da una ofrenda, me regala, me presta y uno dice, eso es una buena noticia. Tengo una enfermedad y no sé lo que tengo y el diagnóstico de un buen médico nos ayuda. Cierra esa puerta, Juan David, por favor. Y el diagnóstico de un buen médico nos dice qué tenemos y el médico qué hace, un buen tratamiento. Y eso es una buena noticia. Pablo va a decir, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Ustedes sabían qué significa la palabra que está aquí? Cuando Pablo escribe en el griego, esta palabrita que es poder se llama dunamis, de donde viene la palabra dinamita. ¿Ustedes se imaginan que nosotros necesitamos para cambiar nuestra vida, nuestra forma de pensar, para ver la realidad que vivimos con cordura? Tiene que Dios poner esa dinamita dentro de nosotros e implosionar. O sea, la implosión es adentro y hace ¡pum! Y nos cambia todas las cosas. Porque ¿saben para qué leemos la Biblia muchas veces? Para solucionar nuestros problemas. Muchas veces nos acercamos a Dios diciendo, Señor, tengo cáncer, sáname. Y uno le pregunta a la persona con cáncer, ¿y para qué quiere ser sanada? No, porque es que yo quiero viajar, quiero pasear, quiero tener familia, quiero llegar a viejito. Otros dirán, si están enfermos, ¿para qué quieren estar sanos? No, es que yo quiero trabajar, quiero estudiar, tengo muchos dones, voy a hacer mucho dinero. La pregunta mía es, ¿a qué venimos delante de Dios? Porque a veces venimos con intereses sinceros, intereses loables. ¿Se entiende la palabra loable? O sea, un interés no solamente admirable. ¿Sí? Hay personas que dicen, yo quiero tener mucho dinero, pastor, y si el Señor me da mucho dinero, yo le construyo la iglesia. Mentira. Lo primero que hacen cuando las personas tienen mucho dinero es irse del país, irse a países donde tienen mucho bienestar
y muchas cosas que no debería hacer. El apóstol Pablo es quien escribe la carta a los romanos y él dice, yo no siento vergüenza del evangelio. Aquí yo tengo una versión que lo lee un poquito diferente, porque esta es la palabra de Dios para todos. En el versículo 16 dice, pues no siento vergüenza de la buena noticia acerca de Cristo, porque Él es poder de Dios, es poder que Dios usa para salvar a todos los que creen en Él. Y esto se anunció primero a los judíos, pero ahora también se anunció a los no judíos. Y yo quiero que nosotros pensemos en esto. Cuando venimos aquí a estudiar la palabra, los hermanos que nos acompañan a través de las redes, les queremos dar buenas nuevas. Y las buenas nuevas no tienen que ver con solucionar nuestra circunstancia, sino con una realidad. El hombre, el ser humano, solo tiene dos realidades. Una realidad tiene que ver o está bajo la ira de Dios o está bajo el amor de Dios. Porque si usted es rico o es pobre, solo si es hijo de Dios, tiene un futuro asegurado. Si usted está sano o enfermo, si usted es hijo de Dios, tiene un futuro asegurado. Si usted es joven o viejo y muere, tiene un futuro asegurado si es un hijo de Dios. Y Karina, ¿cuál es el futuro del hijo de Dios? ¿Cuál es el futuro del hijo de Dios? ¿Qué va a pasar cuando Él resucite? ¿Dónde estará? ¿En el cielo con Dios o en el infierno? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees, Eliana? Que vamos a estar en el reino de Dios. Que vamos a estar en el reino de Dios. Eso es muy interesante. Ahora, la palabra infierno ha sido una palabra que ha sido mal usada, mal comprendida, porque nos la han enseñado como la enseña la tradición. Cuando uno piensa en el infierno, se imagina al diablo con cachos, con cola, con un trinche en el fuego y haciendo con su palito. No, miren, yo les voy a decir, el infierno, de acuerdo a las escrituras, es el lugar de la ira de Dios, donde Satanás, sus demonios y todas las criaturas humanas que han rechazado al Hijo de Dios y la fe verdadera, estarán. El ser humano necesita creer en Cristo para recibir las bendiciones de Dios. Si nosotros no creemos en Cristo, nuestra situación es muy triste. No importa si estás sano o estás enfermo, no importa si eres rico o si eres pobre, no importa si eres joven o si eres viejo. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lo único que nos puede hacer libres de la tradición, de la ignorancia, de la esclavitud del mundo, es nuestro Dios. Pero solo si su palabra es colocada en nuestro corazón y esa palabra de Dios hace ¡pum! Y explosiona. Porque hemos cambiado mucho de nosotros. Hace un rato con el diácono conversábamos. Y su esposa llegó primero al evangelio. Luego él llegó. ¿Pero quién lo trajo? Dios. Dios le empezó a examinar la vida, le empezó a cerrar puertas en un lugar, abrirle puertas en otro, y Dios lo fue trayendo con cuerdas de amor. Pero cuando realmente Él se compromete, cuando el evangelio, el poder de Dios hizo pum, ¿saben qué significa eso? Que uno lo entiende, que uno comprende. ¿Y saben qué comprendió Pablo?
Es ahí donde se pone interesante ese poder de Dios. Yo les voy a decir algo. ¿Ustedes saben quién era Pablo, el apóstol Pablo, antes de ser Pablo? Nancita, ¿usted sabe quién era Pablo? Saulo, muy bien. ¿Quién era Saulo? Era un hombre súper conocido entre los judíos. Era fariseo de fariseos. ¿Qué significaba? Era un hombre importante, era un hombre que andaba con vestiduras blancas. Todo el mundo lo saludaba. Era digno de honor humano, porque era uno de los mayores religiosos judíos. Él había aprendido así de sus padres. Sus padres le dieron posición, le dieron dinero, le dieron alcurnia. Y él era uno de los que perseguía a la iglesia. Y perseguía a los cristianos. Él era todo un señor para sus paisanos. ¿Y saben qué va a hacer Dios? Dios lo va a arrancar del entorno de sus amigos. Ahora, hay algo curioso. En la escritura no nos dice que Pablo tenga esposa. Pero lo más probable es que tuvo esposa. Pero para sacarlo de donde estaba, lo dejó, parece ser, sin esposa. Y es algo curioso. Porque nadie podía ser fariseo de fariseo sin no ser casado. Él era alguien importante, alguien que se sentía súper honrado de que vean, me imagino, de dónde venía, de sus títulos. Él mismo dice, yo era fariseo de fariseos, había estudiado con el teólogo más grande de la época. Juan David, ¿te acuerdas cuál es el teólogo que le enseñó a él? ¿Cómo se llamaba el maestro de Pablo? No. En el judaísmo se llamaba Gamaliel. Era el más conocido, era el que tenía la universidad más importante de la época para la formación de ellos. Entendiendo todo esto, lo que él era antes de Cristo, Dios le va a dar un convencimiento diferente. Miren, normalmente cuando nosotros escribimos una carta hoy, ¿cómo la ponemos? Señores, ¿cómo escribimos una carta? Si vamos a radicar una carta para algún lugar, primero pongamos Bogotá, Distrito Capital, la fecha. Segundo, ¿a quién va dirigida? Y después el contenido, el saludo, el contenido, y la firmamos nosotros. En la antigüedad las cartas se escribían de otra manera. Primero se pone el remitente o quien remite. No, se pone quien remite. Y acá dice, miren lo que dice, cómo Pablo saluda a la iglesia. ¿Qué es lo que él considera de él? Dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Yo quiero leer cómo dice aquí en esta versión, que es un poquito diferente. Romanos capítulo 1, versículo 1. Dice, esta carta la escribo yo, Pablo, siervo de Jesucristo. Ahora, la palabra siervo que está aquí, como está en español, no denotamos mucho la importancia que tiene. Si la viéramos en el griego, esa palabra siervo también se puede traducir como esclavo. Fíjense que toda una vida nosotros queremos ser libres e independientes, y cuando somos niños sobre todo, cuando llegue a ser mayor edad, yo quiero para ser libre. Uno llega a mayor edad, Maikito, ¿y uno es libre? No. Al contrario, tiene mayores responsabilidades. Y con esas responsabilidades Dios lo guarda de muchas cosas. Pablo dice, yo soy siervo de Jesucristo o esclavo de Jesucristo. Y hace un énfasis. Dice, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Como dice aquí, miren lo que dice aquí en la otra versión. Esta carta la escribo yo, Pablo, siervo de Jesucristo, quien me designó para ser apóstol. Me designó para anunciar a todos la buena noticia de Dios. El evangelio, la palabra de Dios es una buena noticia. ¿Sabe por qué? Porque usted va a saber que lo que si usted cree de Dios es verdad o es mentira.
Eso es muy interesante. Y eso tiene que ser una explosión dentro de nosotros para cambiar nuestra mente, para cambiar nuestro corazón, para cambiar nuestro emocionador. ¿Saben por qué las personas no se emocionan con el Evangelio? Porque no entienden. Es como cuando usted llega y están en una fiesta y usted no entiende. No entiende lo que cantan, no entiende lo que bailan, no le gusta lo que suena, no le gusta la gente y uno dice, esto es un lugar aburrido. Todavía no son. No, no son. Pero cuando uno entiende, uno sabe qué le pasa. Uno empieza a querer saber más de esa buena noticia. El Evangelio de Dios es gratuito. Pablo estaba yendo de Jerusalén a Damasco cuando él era Saulo, para perseguir y matar cristianos, para encarcelarlos, porque decían, esos evangélicos me caen mal. Esos evangélicos no están de acuerdo a mi fe ni a mi religión. Hablaba de ellos, confabulaba contra ellos. ¿Y saben qué pasó? El Señor Jesús se le apareció. ¿Se acuerdan que Pablo qué estaba haciendo? ¿Persiguiendo a quién? A la iglesia, a los cristianos. Pero el Señor Jesús se le aparece y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, ¿Saulo a quién estaba persiguiendo? A la iglesia. A la iglesia. Eso está en Hechos, capítulo 9. Si usted lo quiere leer después, lo va a poder leer. Pero Pablo comienza esta carta diciendo donde no se avergüenza del poder de Dios, que es el Evangelio, la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que hoy estamos entendiendo. Esa palabra que nos dice que la salvación es por gracia. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? El otro día mi mamá me decía, yo le decía, cree en Jesucristo. Sí, yo creo, ¿qué más tengo que hacer? Nada, solo creer. No, pero yo tengo que hacer algo más, me decía. Yo decía, no, mamita. La Biblia dice, cree en Jesucristo y todos tus pecados son perdonados. Cree en Él como tu Dios, tu único y suficiente Salvador y como el Señor de tu vida. Pablo lo experimentó así. Y cuando nosotros experimentamos esto, Dios nos quita de donde estamos y nos trae a un nuevo lugar. Y la Biblia dice que nos añade una nueva familia. Esto no es nuevo, dice Pablo. Dice, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Miren, en muchos lados, el término santo, ¿para qué se utiliza? Para hablar de alguien especial. Alguien que nos ha dicho que ha sido noble, ha sido una persona súper piadosa, amorosa, humilde, sencilla. La Biblia dice que si tú crees en Cristo, Dios te llama santo. Dios nos llama santos. Porque la palabra santo, ¿qué significa? Separado. Separados o apartados. Miren, voy a hacerles un ejemplo. Acá hay 3 pocillos. Este lo separo para mí. Acá están todos los seres humanos y Dios ha separado a algunos para llamarlos a la salvación. Llamarlos a que su palabra la entiendan, a que su palabra la gocen. Pablo está diciendo que él es un instrumento de Dios para que aquellos que crean en Cristo reciban una nueva
las buenas nuevas del Evangelio. ¿Qué necesitamos para ser salvos, Michael? ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? Nada más. Entonces ya la salvación no es por gracia. En el momento que uno cree en Cristo, ahí se obedece. Es que lo que pasa es que cuando uno cree en Cristo, miren, recuerden lo que dice Romanos capítulo 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La palabra poder es dinamita. Esa dinamita entra en nuestro corazón y destruye nuestro corazón idólatra. Ese corazón que buscaba a un Dios a mi manera, que buscaba un Dios que los humanos inventan, pero no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios de amor, de misericordia, que no nos pide absolutamente nada. Y de hecho, cuando Él nos trae por su voluntad. Y su palabra llega a nuestro corazón y hace una explosión tan poderosa que nos da un corazón nuevo y nos da una mente nueva y nos da de su espíritu para poder entender que sin Cristo nada podemos hacer, que estábamos en la mentira y que éramos esclavos de tradiciones, costumbres, que entre la humanidad tienen buena reputación. Miren, los monjes budistas, ellos tienen una buena reputación. Usted ve a un monje, el monje habla despacio, es sereno, ellos hacen siempre moralmente lo bueno, renuncian a toda riqueza, renuncian a todo deleite corporal. De hecho, su comida es tan, ¿cómo podríamos decir? Tan sencilla, tan simple, que ellos son extremadamente delgados en su gran mayoría. Ellos son alejados de la sociedad. Y uno diría, wow, ese es un santo. No, no es un santo. Ese es un idólatra. Porque Dios dice que el cristiano o el creyente o el hijo de Dios tiene una realidad. Recibió la fe en su corazón para ser libre de lo que el mundo dice que es bueno, pero que no es bueno. ¿Y saben por qué la práctica del budismo es mala? Porque ellos buscan una salvación en su propio esfuerzo. Ellos no fuman, no toman, no van a fiesta. Son personas extremadamente de meditación, pero no conocen a Cristo. El quererse salvar sin Cristo, sin la fe en Cristo. La Biblia dice que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué razón? ¿Por qué es el único mediador? Porque no hay más. Es el único que vino del cielo. Es Dios que se hace humano, se hace carne. Y fue a la cruz para morir por aquellos que creen en Él. Solo comprendan el regalo. Dios manda la buena noticia a personas que lo odian y lo detestan. Personas que se quieren salvar por sus buenas obras. Voy a hacerles un ejemplo. Yo acá tengo un plato y acá tengo otro. Esto es una balanza. Cualquiera de ustedes viene y pone todas sus buenas obras en este plato. Y pesa. Porque todos hacemos buenas obras. La Biblia dice que en el otro plato vamos a poner los pecados o las malas obras. ¿Cuánto pesará si usted solo pecó una vez en la vida? Pensemos que todos han pecado solo una vez en la vida. Han hecho muchas buenas obras, pero han pecado una sola vez en la vida. ¿Cuál pesará más? ¿Pero por qué un solo pecado pesa más que todas las buenas obras? Porque por uno transgrede toda la ley de Dios. Cuando uno violenta, dice la Biblia, un solo pecado, ha violentado toda la ley. ¿Y por qué razón más? Porque la paga del pecado o de la violación de la ley es la muerte. ¿Cuántas vidas tienes, Eliana? 2.
Ya decir gato de dos vidas. Todos nacemos con una sola vida. No es en serio, todos nacemos con una sola vida. Entonces, por eso yo les digo, miren lo interesante. Entonces, ¿qué hace Dios? Mire, yo les voy a decir la buena noticia. Y esa es una muy buena noticia. Dios tiene misericordia de la humanidad. Dice, pobrecito ese Juan José Dávila Ceballos, está en el mundo sin Dios, ha pecado mucho y no se puede salvar a sí mismo. ¿Cómo me salva? Dándome la fe para que crea en el único que me puede salvar, en el único que descendió del cielo, vino a la tierra, pagó por mí en la cruz y me da vida eterna. Eso no lo puede hacer ningún otro ser humano. No lo pueden hacer mis buenas obras. Yo no puedo hacerle Señor y decirle, mira, Dios, yo a partir de ahora me voy a portar bien y no voy a pecar más. ¿Por qué fallo con esa promesa? Porque no es voluntad mía pecar, ¿no? Okay. Porque en medio de mis buenas intenciones, como tengo un corazón pecador, yo puedo caer en cualquier momento. ¿Sí? Yo no sé si usted ha hecho una buena promesa de decir a su jefe, decirle, a partir de la próxima semana me voy a comportar como un cristiano, voy a llegar a tiempo, me voy a dedicar al trabajo, yo lo necesito, voy a honrar a Dios, voy a servir a Dios. Pero pasa algo y uno dice, ay, otra vez, hoy no fue, el martes. Pero ¿quién es el único que nos puede cambiar? Dios. Dios. Como para complementar, puede que hagamos buenas obras, pero aún así Dios las ve como inmundicia, porque no son en Cristo. Porque cielo, hay personas que se le meten en la idea y se educan, trabajan y son muy buenos en hacer buenas obras, pero están sin Cristo. Entonces esa es la gran diferencia de este tipo de personas al cristiano. Porque aunque nosotros a veces decimos, Señor, soy malo, soy desobediente, pero tenemos la oportunidad de ser corregidos y hacemos buenas cosas, pero ya son obras del Espíritu Santo en nosotros, que se reflejan esas obras en cada uno de los cristianos. Pablo. Realmente la mayoría de nosotros cristianos no miramos esas buenas obras, sino que nos mira es Cristo. Pero a partir de eso... Ok, fíjese, vamos a hacer acá lo que dice acá, Romanos capítulo 1, versículo 5, dice, por quien recibimos, o sea, en Cristo que recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. El ser humano sin Cristo tiene una realidad. ¿Por qué está condenado? Porque él puede hacer muchas buenas obras. Puede ser buen padre, buen esposo, buen ciudadano, buen trabajador, pero peca. Pero no tiene quien pague por sus pecados. Por un pecadito, una mentira o un descache. Se airó un día, dijo una mala palabra Y falló. y transgredió toda la ley. El cristiano es una nueva criatura. El poder de Dios le ha dado un corazón nuevo, le ha dado un espíritu nuevo y él tiene una realidad. Está luchando con el pecado. Él sabe lo que ya es pecado. Dios le está haciendo entender, no sigas por ese camino. Y él va creciendo de a pocos y va viendo la obra de Dios. Porque el Espíritu de Dios lo va cambiando, lo va transformando. Es que nosotros no podemos decir, yo soy hace 20 años cristiano y soy el mismo. No, Dios me ha tenido que cambiar. Me enseña a confiar en Él, a depender de Él. Me enseña que la oración tiene respuesta. Me enseña que yo debo leer la palabra porque esa transforma mi corazón. ¿Cómo está tu vida después de que estás leyendo la palabra? ¿Tienes más paz, más tranquilidad? ¿Confías más en Dios? ¿Te sientes más seguro en lo que estás viviendo? Va creciendo la fe. Queridos hermanos, las buenas nuevas de salvación nos rompe la esclavitud del mundo, la ignorancia que traíamos.
y nos renueva la mente y nos da, como usted dijo, obediencia. Pero Raquelita, la obediencia no es algo que yo hago para salvación. No. La obediencia es algo que es resultado de la salvación, Ajá. que es totalmente diferente. Es como cuando la semillita del evangelio llega así, yo creo en Cristo, y uno empieza a ver, a brotar el tallo, las hojitas, y vamos llevando mucho fruto. O sea, no es como voluntad, querer, porque digamos como que una vez dice como, quiero ir a la iglesia, pero si yo no tengo, El ánimo. sí, no, o sea, yo tengo que como ser humano La responsabilidad despertarme y todo del eso, compromiso. pero si yo no quiero, Se desanima. sí, no, es que no sé cómo venga la pregunta, o sea, es como, por parte tiene que ver la voluntad o como que la voluntad es solamente el resultado. Mira, debo hacer un ejemplo. No sé cómo explicarlo. Sí, no, y está. Si está desanimado, si no va a la iglesia, por decir, no por eso voy a perder mi salvación. No, es como que, digamos, yo tengo la voluntad, o sea, yo tengo la intención de ir a la iglesia, ¿sí? ¿Sí? Pero entonces yo no me alisto y no voy, ¿sí? Pero, entonces no está la voluntad. ¿Qué pasa ahí? Porque o sea, Muy bien. eso es lo que yo pregunto, es como, Nosotros los seres humanos somos como una mesita con 3 paticas acá. En una patica está la razón, donde Dios trabaja y te dice en su palabra, tú eres cristiano, tú dices yo creo en Cristo, ¿sí? Entonces tú ya entendiste, tu mente es renovada. Pero lo que pasa es que en nuestra vida diaria nosotros necesitamos que las otras 2 paticas estén bien para no estar como mal de la cabeza. ¿Por qué razón? Acá en esta otra patica está la voluntad y acá están las emociones. Entonces, ¿qué sucede cuando vamos creciendo en la fe? A Pedro le pasó muchas veces. Él creyó en Cristo y su voluntad a veces no descansaba en lo que él conocía de Cristo, sino descansaba en lo que él creía. Voy a hacer un ejemplo. Yo me siento cansado de la vida, estoy frustrado. Entonces, ¿qué hago yo para descansar? No, ya sé, me voy de viajecito. Porque en el viaje descanso, veo a mi familia, como rico, la paso bien con mi familia. Ese es el sentido común de todos. Pero yo tengo, si yo soy cristiano, mi razón, mi voluntad, mi conocimiento de Dios, ¿qué me dice? Sí, eso te va a hacer bien, pero hay algo que es mucho mejor, servir a Dios. por eso digamos, mi voluntad es irme de viaje, ¿sí? Sí, pero lo que estoy diciendo, mira, fíjate, acá está la razón, acá está la voluntad y acá están las emociones. Por eso, digamos, yo ya entendí que Cristo es la razón de mi vida. Ok, Mi voluntad, tiene que obedecer a la razón. sí, bueno, digamos que yo, en cierto sentido, en cierto aspecto, yo quisiera decirme de viaje. Pero entonces, ¿Qué es lo que está te... esa parte que siempre le dice a uno, No vaya. como no, vaya a la iglesia. Pero entonces, esa es mi pregunta, como que, al yo ir, ¿es mi voluntad? O sea, cuando ya finalmente parto de llegar a la iglesia o no ir, Acá. ¿es mi voluntad o es la hora ya de Dios? Listo, no, por eso te digo, acá en tu voluntad va a haber siempre una lucha y un conflicto. O yo obedezco a Cristo y mis emociones son correctas, o voy a obedecer a mi propio corazón y a mi propia opinión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa acá algo muy poderoso que la Biblia nos dice. Está el Espíritu de Dios convenciéndonos de lo que es bueno. Y el Espíritu de Dios mora en cada creyente. Es que la iglesia no son estas paredes. La iglesia son las personas que vienen. O sea, lo maravilloso del Evangelio del poder de Dios es que uno siente alegría y gozo de esperar a Cristo. Y eso es algo muy importante. Y es algo que nosotros tenemos que maravillarnos y que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Porque siempre está nuestra conciencia y nuestra razón que yo digo, ay, es que eso no es tan malo. Yo he ido 51 domingos a la iglesia, por un domingo que falte. O como alguien me dijo en estos días, no, pues es que Dios sabe, es que yo no puedo llegar temprano. Pero si yo entiendo que voy a adorar a Dios, que le voy a cantar a Dios,
Si mi razón me dice que eso me va a dar una buena alegría, el Salmo 1 dice que el creyente se deleita en la verdad de Dios. Pero ¿quién lo hace? El Espíritu Santo. ¿Y cómo se hace? En la madurez de la fe cristiana. Cuando yo me dejo guiar por el Espíritu Santo, por la verdad del Evangelio, no por el sentido común. El sentido común es muy traicionero. Por eso Pablo dice, yo lo experimenté. Yo porque soy siervo de Dios, porque él dejó su tierra, sus parientes, dejó sus títulos, dejó su posición social para ser un siervo de Cristo. ¿Por qué razón lo dejó? Porque su voluntad obedeció a la razón que Cristo se le apareció. Porque él dio su vida. Cuando él escribe la carta a los romanos, él estaba en los últimos momentos de su vida. Él decía, yo los quiero ir a ver, y él fue a Roma, pero a morir en Roma, no a visitar la iglesia. Y él entregó su vida gustoso, porque esta vida pronto se acaba. Esta vida llena de sufrimiento, de traiciones, de decepciones, se acaba. ¿Y saben con quién estaremos? Con Cristo en la eternidad. Y esa es la buena noticia que hoy tengo que darles, que el Señor nos regenera la razón para entender su palabra, nos da una nueva voluntad para obedecerle, nos da su espíritu para regocijarnos en él. Y si quieren vamos a ir a Ezequiel, en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que Pablo dijo, esto es lo que los profetas dijeron? Ezequiel 36, si no me equivoco. Esperemos que Ezequiel tenga 36 capítulos, por lo menos. Y vamos a ir al versículo 26. Esta es una promesa que el profeta Ezequiel dio muchísimos años antes de que viniera el Señor Jesús. Dice, voy a leer desde el 25, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardes mis preceptos, y los pongas por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y a vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. No tendremos que preocuparnos. No, es el poder de Dios que lo hace. Y hoy yo quiero que nosotros pensemos en esto. A esto venimos, a escuchar la palabra de Dios y pedirle que el Señor nos haga libres de la esclavitud de este mundo. Y la pregunta es, ¿cómo viven? ¿Como escogidos de Dios? ¿Viven en santidad, una vida limpia, agradable a los ojos de Dios? ¿O viven como los demás, preocupados de las cosas de los demás? Si Cristo vive en nosotros, tenemos un espíritu nuevo. Y miren que el profeta Ezequiel nos habla del espíritu 2 veces. Dice, os daré un espíritu nuevo y les daré mi espíritu. ¿Cuál es mi espíritu nuevo? Que mi voluntad haga conforme a lo que Dios nos dice y yo esté feliz de hacerlo. No esté diciendo, ay, qué aburrido ir a la iglesia. ¿Sí? No, yo no sé si a ustedes les pasa, cuando yo escucho cantar a todos, mi corazón se alegra y yo canto con todos, no porque cantemos bonito. Cuando entendemos la palabra, dice, wow, yo lo entendí eso. Antes no lo entendía. Y cuando puedo orar, yo oro confiando que Dios me responde. Y muchas veces nuestras oraciones son conforme a la voluntad de Dios. Cuando son conforme a la voluntad de Dios, Dios las responde sí y amén. Cuando nuestras oraciones no son conforme a la voluntad de Dios, Dios nos dice no. Y ya, porque Él corrige nuestra vida, cambia nuestra vida y nos añade a su familia, a la salvación. Porque el Evangelio es poder de Dios. ¿para qué? Para salvación. Para salvación. Hoy yo quiero que sepan, ¿salvarnos de qué? Del mundo en condenación. Solo hay 2 tipos de personas, los que afrentarán
el juicio de Dios con sus buenas obras y irán a la condenación. Y los que afrentarán el juicio de Dios en Cristo, perdonados todos sus pecados y gozosos, libres. Hoy estamos contentos porque Cristo vive en mi corazón. No vive afuera, vive en nosotros. Y cuando nosotros nos reunimos como iglesia, la iglesia somos nosotros. Porque donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí está el Señor. Tal vez hoy tenemos que meditar, Cristo vive en mí, el poder del Evangelio me ha alcanzado. Si la respuesta es afirmativa, debes vivir por fe. Hoy tienes que empezar a mirar, Señor, ¿esto es lo que tú quieres que yo haga? Es que la fe cristiana no es una fe religiosa, es una fe de todos los días. Mañana es viernes, por fe yo me levanto a trabajar, porque Dios como me provee, por medio del trabajo. ¿Qué tal yo decir, no, es que es por fe y el mercado me llegue yo durmiendo en la cama hasta tarde? Y yo llamo, no, es que me cogió el tarde, no pude ir a trabajar o estoy enfermo. ¿Cómo me llega a mí el sustento del abrigo? Por el trabajo, y el trabajo, la Biblia dice que es bendición de Dios. ¿Cómo yo soy amado? A través de una persona que me ama y que me quiere, que es el cónyuge que Dios me da, a través de hijos que sean temerosos de Dios, porque es ahí donde uno siente el amor de Dios, a través de aquellos hermanos cristianos dentro de una iglesia que me tratan como un hermano, que su casa es mi casa es la casa de ellos, porque así estamos esperando a Cristo. Todos los días. Y el día del Señor nos reunimos en el nombre de Jesucristo para vivir la fe, para vivir la fe. ¿Viven como cristianos o viven como paganos? ¿Están buscando la santidad, la justicia, el agradar a Dios? Porque esa es la respuesta que tenemos. Dios quiera que el poder del Evangelio esté en sus corazones. Y vamos a pedirle al Señor por este tiempo de clase, para que el Señor nos bendiga y bendiga a todo aquel que escucha la palabra de Dios, que dice la Escritura que es poder de Dios para salvación. Dice, versículo 17, pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos, es por la fe, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras, el justo por la fe vivirá. Hoy los quiero llamar con el corazón, a que vivan por fe, a que se abandonen al Señor. Lo que es agradable a Dios está en su palabra. Lo que es agradable a Dios transforma nuestro corazón y nos va a hacer tomar decisiones diferentes en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Amén. Diácono Otto, ore por nosotros y por los hermanos que nos están escuchando. Padre Dios, Señor de los cielos y la tierra, en este tiempo te damos gracias, Señor Dios, por tu amor derramado en cada uno de nosotros, Señor Dios, por permitirnos escuchar de tu palabra, Señor Dios. Gracias porque esta palabra tuya, que es viva y clara, Señor Dios, que traspasa nuestros corazones, Señor Dios, para entenderla, Señor Dios. Te damos gracias, la gloria y la honra para ti, Señor Dios, por esta palabra, Señor Dios, que hoy a través del pastor Juan José, Señor Dios, tú permites que sea expuesta en este momento, en este tiempo, Señor Dios. Gracias, Señor Dios, por los hermanos que estamos acá, Señor Dios, por lo que escuchamos, Señor Dios, por los hermanos que lo verán en referido, Señor Dios. Danos entendimiento para poder modelarla, Señor Dios, y entender que solo tú das la fe, Señor Dios. Tú, Señor Dios, en tu infinita misericordia podemos entender esta palabra, Señor Dios.
Así que danos la sabiduría, Señor Dios, danos el entendimiento, Padre Dios, para que nosotros podamos entender que que la fe viene a través de ti, Señor Dios, que la salvación viene a través de ti, Padre Dios, no de nuestras obras. Así que te damos muchas gracias en esta noche, Señor Dios. Gracias por este estudio, porque a día vemos, Señor Dios, cómo entendemos tu palabra que es expuesta cada jueves, Señor Dios, cada día, Señor Dios, que tú nos das la oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias por hacernos partícipes de estos estudios, Señor Dios. Y te damos gracias, Señor Dios, por los hermanos que escuchan tu palabra, los hermanos nuevos, Señor Dios. Y pues nosotros, Señor, también te damos gracias, Señor Dios, por esta palabra. Así que dejamos este tiempo en tus preciosas manos, que seas tú ayudándonos, Señor Dios, a llegar a nuestros hogares, Señor Dios, y seguir modelando tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Amén. El Señor les bendiga. Muchas gracias.